Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar. Yo soy Juan Diego Umpierres. Un gusto siempre sonreírte en la distancia, pero a la vez en la cercanía de la conciencia, de la buena voluntad, de esta parada inteligente que hacemos todos los días a las 6:30 y por supuesto nos encontramos a las 21 horas después en Telesucesos. Redes sociales las ofrecemos, las ponemos al servicio, ahí estamos 24 horas al día para atenderte, para que opines, para que critiques, para que digas, para que hablas, para que traigas tu caso, para que en el fondo también convoques a la gente que se quiere sentar aquí al lado, que siempre son personajes maravillosos que nos ponen en la conducción de herramientas funcionales, de información que siempre apunta a eso que queremos, a la construcción de un espacio mucho más amigable, mucho más humano y que nos conduzca y que nos siente en ese aspecto que tiene que ver con lo que tanto anhelamos, que es la felicidad. Así que Juan Diego Motiva en el Facebook también, ahí está también todos los programas que ponemos de Telesucesos en High Definition, ahí los puedes ver. Si no nos viste en tiempo real, bueno, nos buscas también en nuestra página para que los veas, los discutas en familia y sobre todo que podamos abrazarnos en este espacio de buena inteligencia, sin ánimos de aportar verdades, sino más bien ilusiones, posibilidades y sueños, y abrazarnos siempre a pesar del estrés y el tráfico en la buena sonrisa que queremos aquí frente a la vida. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Oscar Vela, escritor o jurista, lo hemos tenido en el programa, todos ustedes lo conocen, pero en la vez pasada que nos reunimos tocamos temas de inquietud en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, porque él es todo un experto en todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con el derecho de autor, y hay modificaciones y hay planos diferentes entre lo que puede ser un nuevo código orgánico, que es interesante que lo podamos desnudar. Todavía es un proyecto, pero a ver qué versión, qué visión tiene él como jurista y sobre todo especialista dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Bienvenido, Oscar, gracias por estar frente a la vida. Contento, hoy no vamos a abordar el tema de la escritura, nos vamos a meter en las escrituras jurídicas. Sí, otro tipo de escrituras. Otro tipo. Vamos a empezar un poco a entender esto del derecho a la propiedad intelectual, el derecho a autor. Lo comentábamos la vez pasada, es una rama del derecho poco explotada, por decirlo de alguna manera. Poca gente tiene la degustación del manejo adecuado de la propiedad intelectual. Muchas veces la jurisdicción civil no entiende mucho de todo esto y son pocas las personas que realmente dentro del ámbito del derecho a autor y el derecho a propiedad intelectual manejan la materia a profundidad. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es el derecho a autor y cómo la vemos en el país? A ver, la propiedad intelectual como tal es una modalidad del derecho de propiedad en sí mismo. Okay. El reconocimiento de este derecho, que es constitucional, por supuesto, y en casi todos los países del mundo se encuentra reconocido constitucionalmente, igual que acá. Es el derecho a la propiedad, tanto de lo material como en el caso de la propiedad intelectual, de lo inmaterial. Okay. ¿Qué es lo inmaterial? Esencialmente, por ejemplo, marcas, patentes, todo lo que es derechos de autor, que engloba la literatura, el software, por ejemplo. Okay. Y las obtenciones vegetales también están allí, que son una rama específica, más científica, de lo que es la propiedad intelectual. Esas son las grandes ramas de la propiedad intelectual. Y todo lo que tiene que ver con los inventos. Los inventos que están dentro de las patentes, que están dentro de lo que son las patentes o los modelos de utilidad en general, pero normalmente las patentes. Okay. Allí está todo lo que, en definitiva, la creatividad del ser humano puede transformar en algo tangible, en algo visible, efectivamente, como es un libro, como es un computador, okay, como es la camisa que llevas puesto o las gafas. Okay. Ahí hay un componente de propiedad intelectual. En prácticamente todos los órdenes de la vida hay un componente de propiedad intelectual. En todo lo que nosotros hacemos hay un componente. En la medida de que ese componente se transforma en algo tangible, en un aparato, en un artefacto, en una cosa, nosotros podemos protegerla. Y ahí está efectivamente donde entra la protección. El derecho de cada persona de poseer, igual que posees la camisa,
poseer el derecho tuyo, por ejemplo, sobre tus obras, Okay. sobre tu música, cuando eres un músico, cuando eres un pintor, sobre tu arte, sobre tus pinturas, etc. Okay. Vamos a dividir un poquito para seguir un poco estableciendo el concepto. Que la propiedad intelectual, una cosa es el derecho marcario, por decirlo de algún lado, y una cosa es el derecho de autor. Eso no tiene nada que ver. O sea, esos son dos derechos distintos. Son dos derechos distintos, ¿no? aunque son parte del gran núcleo general de la propiedad intelectual en general, ¿no es cierto? Eso es. La propiedad intelectual engloba a todos, sin embargo son dos derechos completamente distintos, derecho de autor, el derecho de marca, por ejemplo, o el derecho de patente. Ok, te pregunto esto porque a veces hay confusión entre lo que son los nombres. Hay gente que escribe un libro, por ejemplo, yo te puedo escribir un libro que se llama Ay, mi amor, y puede existir una marca que se llame Ay, mi amor. Para otras cosas distintas. Ajá, pero no se establece ningún tipo de conflicto entre ese derecho de autor y el marcario. Son dos cosas. Son distintos. Podría existir un conflicto si es que, por ejemplo, hay dos títulos que sean Ay, mi amor. Ajá. Dos títulos de dentro obras, del derecho de autor. Dentro del derecho de autor. Y dos marcas similares, por ejemplo, dentro del derecho marcario, Ay, mi amor. Pero no se cruzan, es lo que te quiero... En este caso no se cruzan, son distintas. ¿Cómo se ha regido la legislación en el Ecuador respecto hasta lo que tenemos ahorita dentro de la propiedad intelectual? Desde 1998 tenemos en el Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual, que es una ley que se ajustó, es una ley bastante estricta y que ayudó muchísimo precisamente a proteger los derechos de propiedad intelectual y a ejercer la verdadera tutela de esos derechos. Esa tutela que está en manos del Estado, además constitucionalmente también dice el Estado será el responsable de proteger los derechos de propiedad intelectual, igual que el derecho de propiedad privada material. Así como tú tienes el derecho a tener tu casa o tu vehículo y que te protejan evidentemente de que ese derecho no te lo va a tocar nadie, no te lo va a vulnerar nadie, en propiedad intelectual es exactamente lo mismo. Entonces, a partir de 1998 se promulgó una ley que es muy estricta, con unos procedimientos bastante ágiles, en definitiva, para proteger a los derechos de propiedad intelectual. Y es una ley que ha funcionado con relativa utilidad para los titulares de los derechos, sobre todo, para proteger esos derechos desde aquel año, desde el año 98. Y trajo consigo, además de esa ley, esa legislación de la propiedad intelectual, trajo consigo, por ejemplo, la bonanza en materia de flores. Este es un ejemplo nada más. Ajá. Antes del año 98, el Ecuador, si bien es cierto que tenía una exigua producción de flores, de rosas, por ejemplo, no podía explotarlas de la forma en la que lo hizo en los años subsiguientes, porque no había una legislación que proteja a los creadores de las variedades vegetales, que eran casas normalmente extranjeras, alemanas, francesas, italianas, de donde venía aquella tradición del cultivo y de la creación de flores. Esos no traían sus variedades de acá. Cuando ya hubo la protección, vinieron al Ecuador y dijeron, perfecto, con esta ley nosotros sí podemos llegar al Ecuador. Llegaron al Ecuador y acá se comenzaron a registrar primero una cantidad enorme de variedades vegetales y comenzó el boom de las flores y la gran fama que tenemos hoy, además por la calidad de nuestras flores, que tienen dos componentes. Primero, las variedades de estas novedosas que nos traen toda esa gente que se ha dedicado más de 100 años a crear variedades vegetales. Y por otro lado, las condiciones climáticas que tenemos en el Ecuador. Entonces salen las rosas más bonitas del mundo, las de colores mucho más intensos, las más grandes, las de tallos más largos, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones. Y nos convertimos, junto con Colombia, en uno de los principales productores de rosas del mundo, con una calidad inigualable. Impresionante. Esa es una de las grandes ventajas. Si no hubiéramos tenido esa ley de propiedad intelectual y esa tutela, eso no habría sucedido. Le pasó exactamente a México, le pasó a Colombia, nos pasó a nosotros. Y ahora lo que viene, bueno, es otra cosa. Ya vamos eso lo vamos a conversar, pero quiero también en la próxima parte abordar un poco el tema también de la piratería, o sea, que ha sido siempre... De eso se trata, precisamente. Un poco también que en nuestros países latinoamericanos ha sido parte de una conducta que se termina haciendo de una manera empresarial, de alguna manera, y entre ciertos parámetros se desnuda un poco el cierto grado lícito de todo esto, que uno lo ve en las películas, en la música, eso, cosa que uno no lo puede ni sospechar en países de primer mundo, que eso pase. Vamos a desnudar eso y sobre todo vamos a hablar del nuevo código orgánico, que es lo que te trae que por hoy conversamos con Oscar Vela, abogado, jurista, escritor, ustedes lo conocen, y por supuesto vamos a tratar este tema interesantísimo, propiedad intelectual, hoy aquí, frente a la vida.
Regresamos Frente a la Vida, conversando hoy con Oscar Vela, jurista, especialista también en protección y en derecho intelectual de la propiedad, bueno, de eso que no es tangible, pero sí es tangible y que existe, ¿no? Claro. Habíamos dejado un poco esa duda acerca de la piratería, ¿no? ¿Cómo se está manejando ahorita cuando vemos en centros comerciales que hay tiendas donde la venta de los DVD, de los juegos, de los videojuegos, pareciera tener una especie de manto legal, te pregunto, ¿no es así o estoy en lo incorrecto? Sí, a ver, efectivamente, inclusive desde el año 98, cuando se creó la Ley de Propiedad Intelectual, y llegó al país con esa fuerza, en definitiva, para proteger los derechos de los titulares. Inclusive en ese momento hubo ciertas excepciones, ciertas condiciones de excepción, por ejemplo en el tema videos, que se instauraron allí en esa ley para proteger de algún modo a esa gran cantidad de gente que dependía en definitiva de la venta de películas, que todavía sigue dependiendo. Y a través de una disposición transitoria se logró de algún modo legalizar esa venta de películas. En la música sucedía algo similar, aun cuando no estaba efectivamente legalizado ni permitido. De hecho, esas actividades son ilícitas, son ilegales y constituyen en sí misma, la palabra vulgar es piratería, ¿no es cierto? Son infracciones a los derechos de propiedad intelectual de las disqueras, de los músicos, de las productoras de videos, etc. Sin embargo, de eso, efectivamente, con esta ley, algo se ha logrado controlar. Digamos, medianamente, aunque sea en esos campos, medianamente, o más bien dicho, de forma muy baja, se ha controlado en algo la piratería. En otras áreas sí que hubo cambios radicales, efectivamente, es decir, cambios absolutamente radicales. Por ejemplo, en el software comenzamos con niveles de piratería en el año 98, aproximadamente del 99% de niveles de piratería en el Ecuador, y se han reducido sustancialmente, yo te diría a nivel empresarial, a niveles del 15%, ¿no? A nivel personal eso es mucho más complicado, estás en niveles del 50 o 60%. Ya el control es mucho más difícil. Individual el control es mucho más difícil. Y en otras áreas igual, en materia de flores del 100% de piratería versus hoy igual, porcentajes entre el 10 y el 15% de piratería. Y, por ejemplo, en materia de flores, lo que se produjo también es el nacimiento, la creación de variedades ecuatorianas, de empresas ecuatorianas dedicadas a la creación, por ejemplo, de variedades vegetales. Eso es a lo que contribuye esencialmente una ley fuerte, una ley que te protege. Si tú, por ejemplo, eres un autor, y tú eres autor efectivamente, tú tienes obras, si tú eres un autor y dices, no, yo me voy a ir a este país en donde me protegen, en donde mi obra está protegida, donde si es que hay libros piratas en la calle, yo sé que puedo controlarlo, ¿no es cierto? Yo sé que voy a recibir las regalías que a mí me corresponden. Ese es precisamente lo que busca la gente, con una ley de propiedad intelectual. Claro, ahora volvemos a eso, la seguridad jurídica, que siempre ha sido uno de los pilares de la democracia, digo yo, porque es que donde no hay seguridad jurídica, es una posición muy, muy personal mía también como abogado. Yo creo que nosotros hemos confundido la democracia con una cantidad de eventos electorales continuos que no tienen nada que ver con la democracia de primer mundo, sino yo creo que para mí uno de los pilares y fundamentos de la democracia es un poder judicial absolutamente independiente y donde las personas que convivan o vivan en un país tengan seguridad jurídica. Si teníamos esa ley, ¿qué viene ahora? ¿Por qué esta reforma que viene un poco a cambiar este sistema? ¿Qué es lo que te angustia un poco, que lo hemos conversado fuera de cámara, de este proyecto de ley que está todavía en discusión? Este proyecto de ley, que además tiene un nombre como todos los que se utilizan ahora últimamente en estos nomenclatura, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Claro, eso no se lo puede aprender nadie. Nadie. Es en definitiva el denominado Código de Ingenios. No sé por qué le han llamado Código de Ingenios, porque evidentemente no hay ningún ingenio en lo que están haciendo. No hay ningún genio detrás de esto, por el contrario. Yo creo que hay gente bastante obtusa acá detrás de esto. ¿Y de dónde nace o qué es lo que están buscando? La filosofía del código. Ellos declaran, en este proyecto se declara al conocimiento en general como un bien público. Al conocimiento en general. El conocimiento es todo, como tú sabes. Todo lo que tú tienes en la cabeza, todo lo que tienes en la mente, hasta tus sueños, tus pensamientos más íntimos, todo está allí. Todo pasa a ser un bien público. Ahora, evidentemente esto solo tiene relevancia cuando te declaran al conocimiento de interés público o como un bien público, no significa que se están apropiando de tus pensamientos. Quisieran hacerlo, por supuesto, no tengo ninguna duda, pero no se puede todavía, la tecnología no nos da para eso. No hemos llegado todavía. Entonces, ¿qué están haciendo? Apropiándose, nacionalizando tus derechos de propiedad intelectual, los míos y los de todos, efectivamente. Este es un código en donde se nacionalizan los derechos de propiedad intelectual, porque se dice, vamos a declarar todo el conocimiento como de bien público. Vamos a ponerlo a la práctica.
tú escribes un libro. Así es. Ok, entonces, ¿qué me dices? Que ese libro ya es de orden... En el nuevo proyecto Ajá. se declara que ese libro, ¿no es cierto?, puede ser un bien público, es un bien público de hecho. Sin embargo, por excepción, el Estado te concede a ti o a mí el derecho de explotarlo. El derecho de explotarlo es publicarlo, exactamente. Se invirtió efectivamente la propiedad. El derecho ya no es mío, es de ellos. Si yo escribo un libro mañana y lo quiero publicar, si ese libro no resulta conveniente a alguien, si yo trato temas políticos, si le ataco a alguien y eso no le gusta, por ejemplo, a alguien que esté en el Estado, y no me refiero a este gobierno de hoy, me refiero al del mañana, evidentemente, a cualquiera que venga allí. Si a alguien no le interesa que ese libro se publique, me va a decir, no señor, el bien es mío. Yo por excepción le concedo a usted el derecho de explotarlo. Y explotarlo significa publicarlo, por supuesto, recibir las regalías que te correspondan. Significa que dentro de los derechos del derecho de autor está el de publicarlo, el de editarlo, el de ponerlo en conocimiento del público, claro, o el de guardártelo en tu cajón y no publicarlo nunca, ¿no es cierto? Como esos poemas que escribíamos malísimos cuando éramos jóvenes. Esos están guardados, ¿no es cierto? Claro. Es tu derecho. Acá ya no, acá ese derecho ya no existe como tal. El derecho es del Estado, que por excepción te lo concede a ti. Ajá. Y ahí es donde está el gran riesgo. Ok, pero si tú escribes tu libro, lo terminaste de escribir y tú entras entre los procesos de registro del libro. Así es, para poder publicarlo. Para poder publicarlo, Así por es. supuesto. Hay un proceso de registro. Hay un proceso de registro. Sí. En ese momento es donde ya la propiedad, por supuesto, en el fondo no te pertenece. Podría no pertenecerte, porque como lo ponen en condicional, dice, el derecho es mío. Yo por excepción se lo concedo. Usted explote y haga todo lo que usted quiera, no importa. Usted pero es un exabrupto jurídico. Absolutamente. Okay. Llega a tal nivel que evidentemente esto en la generalidad de los derechos de propiedad intelectual no es que les interesa todo, pues. No es que mañana un libro de poemas que no sean subversivos, claro, o le ataquen a alguien. Eso nos interesa. A nadie le va a interesar ese tema, entonces lo va a publicar. Entonces algún poeta me va a decir, no, pero si yo acabo de publicar mi libro y no ha pasado nada con el código de conocimiento, con el código de ingenios. Yo te digo, sí, el momento que publiques una obra política, ¿qué va a pasar? Claro. El momento que efectivamente escribas una canción protesta, ¿qué va a pasar? Claro. El momento que tengamos aquí una película que se va contra tal o cual ideología, lo que incomode, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Claro. El momento en que venga una patente de medicinas, que es a donde se dirige efectivamente este tema. El momento que se descubra cualquier empresa multinacional, descubra la cura definitiva contra el cáncer, ¿va a venir al Ecuador a registrar acá esa patente? Yo te pongo la firma al 100% de que no va a venir al Ecuador. O sea, porque venir para acá y dejarla acá significa que ya no de ello, que eso pertenece al Estado. Significa que el Estado la puede tomar, ¿no es cierto? Y decirle, señor, muchísimas gracias, nos vemos. A través de algún tipo de compensación, cualquiera que sea, eliminarle, restringirle o quitarle definitivamente su derecho a cualquier empresa. Vamos a la próxima parte, Oscar. Eso puede ser importante a nivel de incluso de las inversiones extranjeras de otros países que con el terror de la falta de seguridad jurídica dicen, ahí no. Es fundamental. Okay. Vamos a seguir desnudando todo este tema. Estoy conversando de propiedad intelectual con Oscar Vela, jurista, abogado y escritor, sobre esto que tiene que ver con el derecho de autor y el código orgánico. Yo no me pude aprender el nombre, pero en la próxima parte lo volvemos a poner aquí en el tapete frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversamos de propiedad intelectual, del nuevo código orgánico. ¿De dónde nace esta idea? Eso me vuelve un poquito a lo que sucede en Cuba. Nace, no tanto de Cuba, porque hoy, fíjate, Cuba ha dado una vuelta, hay un giro completo. Sí, sí. Y hoy, por ejemplo, las grandes editoriales no iban a Cuba, por decirte, a las ferias del libro. No iba jamás, no iba nadie, porque evidentemente con el libro con el que entrabas no podías venderlo, no podías publicarlo, no podías hacer nada. Por el contrario, te lo copiaban y se acababa la historia. Ahora está cambiando ese régimen. Esto nace de la teoría marxista del conocimiento universal, que no tiene nada que ver con esto. Era una teoría que se la creó históricamente para otro asunto, para equiparar los derechos de los trabajadores y en aquel momento de quienes tenían el poder económico. Y se decía, para que compitan en igualdad, todos tienen que tener acceso al conocimiento, que eso es además loable, por supuesto, y perfectamente lícito. Sin embargo, de allí, de esa teoría, entonces se deriva esta nueva concepción de la propiedad intelectual, dicen ellos. La propiedad intelectual tiene que tender a que el conocimiento sea universal. Y yo digo, en esta era del conocimiento, precisamente en esta era de la tecnología, en esta era de la globalización, ¿hay algo más universal que el conocimiento? ¿Hay algo más universal? No hay. Tú en cualquier sitio encuentras las obras, en cualquier sitio, tú tienes acceso a todo, absolutamente a todo. Sin embargo, acá, como somos más papistas que el Papa, entonces vamos a crear una nueva concepción de la propiedad intelectual y vamos a declararla pública,
como un bien público nuestro, ¿no es cierto? Se lo quitamos a los autores y se lo damos por excepción. Si es que me gusta, por supuesto te lo daré. Si no me gusta, anda a ver tú qué haces con tu obra. Esto en todas las materias. Okay. Esa es la primera parte gravísima de este código. ¿Qué más te La segunda es, y quizá la más importante de todo, y es que esta no es una ley de propiedad intelectual en sí misma. Es por el contrario, es una ley de nacionalización de los derechos de propiedad intelectual. O sea, aquí no se está creando una ley para proteger a nadie, ningún tema relacionado con su propiedad intelectual. Por el contrario, se está creando una ley para divulgar ese conocimiento lo más posible, para legalizar de algún modo la piratería. Fíjate que hay una norma curiosísima en este código. En este código, y tú eres abogado y me vas a comprender, se admite como prueba la declaración juramentada de una persona de que no está infringiendo los derechos, en contra de la prueba que pudiera presentar el titular de los derechos sobre una violación. Claro, pero eso es no todo tiene, lo contrario. No tiene ninguna lógica lo que estamos diciendo. Es un axioma jurídico invertido. Absolutamente todo lo contrario. Si yo declaro bajo juramento que no estoy infringiendo tus derechos, que yo jamás te he fotocopiado un libro tuyo, yo tengo prevalencia sobre ti en ese proceso, digamos, de derecho, en el que se disputaría una posible violación de derechos de propiedad intelectual. Es un absurdo. Y lo más grave de todo es que no se establecen procedimientos de tutela. Por eso te digo, no es una ley de propiedad. ¿De qué es la jurisdicción de esto? O sea, tenemos el IEPI, que es el órgano administrativo, por llamarlo de alguna manera, regulador de la propiedad intelectual, ¿no? Así es. Cuando pasa al ámbito judicial, ¿qué sería la vía civil? La vía civil. Hoy tienes vía civil, vía administrativa, a través del IEPI, e inclusive tenías vía penal. En algunos casos se eliminó la vía penal, tienes solo para derechos de autor nuevamente. Pero en este código ya no se establecen esas vías, se elimina. Y se ha dicho en las discusiones, en la mesa y en todos los procedimientos estos de socialización, como llaman ellos, se ha dicho, no se preocupen, los procedimientos van a ir en el reglamento. Y sí me preocupo mucho más cuando a mí me dicen, voy a crearte una ley, te voy a restringir tu derecho, voy a limitar tu derecho, te lo voy a quitar y no va a haber procedimientos. Vamos a ver. Lo que pasa es que cuando sacan los reglamentos, terminan de enredarlo mucho más, que es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? O de no sacarlos, claro. o por último, de establecer un procedimiento tan complejo para la tutela de derechos de propiedad intelectual, en donde me demuestran que efectivamente no les interesa hacer protección de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 8 años? El IEPI tenía una actividad enorme entre el año 98, te diría, y el año 2007 aproximadamente, una actividad enorme con una cantidad de tutelas. Era el gran controlador de los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador. Eso generaba muchos recursos, además. Sin embargo, cuando entró este gobierno, comenzó a decaer. Había una política de Estado en donde no les interesaba, digamos, por decirlo menos, no les interesaba proteger los derechos de propiedad intelectual. No les interesaba pelearse con esas empresas que estaban pirateando software. O peor aún, con una florícola en donde había 300 empleados y había 100% de plantas ilegales. Peor aún, proteger, por ejemplo, a una farmacéutica que había llegado al Ecuador con inversión para meter sus medicinas. O sea, eso es impensable. Entonces, cuando tú no tienes el interés de proteger ese derecho, ni a nacionales ni a extranjeros, a mí me dice claramente que al no incluirlas en este proyecto de código, el interés no está precisamente en tutelar los derechos, por todo lo contrario. Establecerán algún procedimiento que sea muy complejo. ¿Y qué pasa con los convenios con otros organismos que tutelan propiedad intelectual? Porque usualmente hay convenios... Te explico. A ver, como tú sabes, en derecho, los convenios estos son supranacionales. Claro. Prevalecen sobre nuestra legislación o sea, tienen local. Rango constitucional y hacia arriba. Claro. Todos los convenios que nosotros hemos suscrito para cada uno de los eventos, el de UPOV en materia de variedades vegetales, Berna, por eso te pregunto. Todos esos convenios que nosotros tenemos suscritos prevalecen en teoría sobre esta legislación, por supuesto. Y además así se lo dice. El código arranca diciendo, nada en este código se entenderá que pueda contradecir a ninguno de los derechos. Pero lo contradice. Pero lo contradice en su filosofía y en su esencia, pues. Desde el principio, en el espíritu te están quitando el derecho y te lo están limitando. Y te dicen, no señor, usted si es que a mí me interesa, usted va a ejercer su derecho. Si no, no. Contradicen todos los derechos. De hecho, te comento que en este momento que estamos, es un momento un poco delicado en el asunto de las negociaciones del convenio con la Unión Europea, del acuerdo con la Unión Europea. Este es uno de los temas más sensibles y más complejos. Si bien es cierto, la Unión Europea todavía no se ha manifestado en contra de esto, porque se trata solo de un proyecto y no de un cuerpo legal que pudiera vulnerar derechos, sí les ha hecho saber que está preocupada por esta intención de publicar este código. Este es un tema muy sensible. ¿Cuánto le falta en la discusión a esto? Se llevó a cabo el primer debate y se terminó el proceso de socialización. Podría entrar a segundo debate, te diría, en este segundo semestre, debería entrar.
O sea que podría estar listo este año. En cualquier momento, con gravísimas consecuencias para el país, gravísimas consecuencias, porque evidentemente nadie en ninguna parte del mundo nos va a regresar a ver a nosotros si tenemos una ley que no protege los derechos de propiedad intelectual. Todo lo que traen las empresas, toda la inversión que viene acá tiene un componente de propiedad intelectual, además valiosísimo muchas veces, como tú sabes, fórmulas, marcas, patentes, etcétera. Claro. Muy valioso. No estamos hablando de la música, no estamos hablando de los libros que escribimos, eso es un pequeñez, eso es ínfimo, que no interesan sino tal vez al poder político cuando te estorban, cuando te molestan. Pero además en un momento de crisis donde apostar, que lo que requerimos es inversión extranjera, lo que requerimos es ofrecer un piso y una plataforma donde la seguridad jurídica esté estable, porque no hay nada mejor que saber cómo se juega el juego y las reglas. Las reglas claras. Claro, las reglas claras. Las reglas claras. Acá vamos a quedarnos sin reglas. Vamos a patear el tablero, vamos a jugar sin reglas, vamos a jugar con un solo árbitro, que es del Estado, y ese va a decidir si es que tienes o no tienes tu derecho, si puedes ejercerlo o no puedes ejercerlo. Nos vamos a convertir, yo digo siempre esto, nos vamos a convertir en una especie de Corea del Norte. Corea del Norte tiene un régimen muy especial, como tú sabes, ¿no? Muy especial, evidentemente. No le vende nada a nadie, ni le compra nada a nadie tampoco. Claro. Entonces, ellos producen todo. En eso vamos a terminar convertidos. Queremos nosotros llegar a ser, por la vía del conocimiento universal, del código de ingenios, una Corea del Norte. Yo no sé si ese es el camino que quiere este país. No sé si es el camino que necesita efectivamente el país para poder levantar esta economía, para poder recibir inversión. Todo lo contrario, necesitamos seguridad jurídica, decirle, señor, si usted viene acá, yo le protejo, y usted esté seguro además acá de que va a tener jueces probos, de que va a tener una justicia a su servicio para poder controlar cualquier tipo de violación. Así es. Nada, Oscar, mucha tela que cortar. Vamos a tener otro programa para tocar lo de propiedad intelectual, que es importante también en función de eso, lo que tú dices, no son los libros que escribimos, hay algo mucho más profundo y más trascendental, sobre todo si queremos ofrecer un país de nuevo en ese crecimiento y saber que las reglas del juego están claras. Las reglas del juego siempre para mí constituyen la sana y la buena democracia. Hoy conversamos propiedad intelectual con nuestro querido amigo, escritor y jurista Oscar Vela. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.